Conferencia de prensa en Chile sobre la situación. Tsunami instrumental cercano a la hora que se había pronosticado, fue a las 11:03 de la mañana, y el resto de las horas se mantienen, y es lo que vamos a seguir monitoreando en coordinación con el CHO de la región. Es que yo creo que lo más fácil para graficar, para que la persona los entiendan, porque si nos ponemos a hablar de metros, el protocolo establece una cantidad de metros, pero la gente no sabe dimensionar si son 20, 30, 80 metros. ¿Pero cuántas cuadras? Toda la playa y la costanera. Eso es donde no puede haber personas mientras esté el estado de precaución. Tránsito de vehículos puede haber con la indicación de no detenerse, ¿sí? Y eso está siendo monitoreado y fiscalizado por Carabineros. Las clases yo entiendo que se mantienen suspendidas por el resto de la jornada. ¿Puede hablar Sergio Barriento? ¿Quiero hacer una cosa previa? Sí. La idea es que las personas que están precisamente en la zona se mantengan informadas, que se puedan adoptar todas las medidas preventivas correspondientes y, tal como lo hemos señalado, felicitamos el comportamiento que existió hasta el momento. Por tanto, el detalle específico de las medidas está siendo informado por el COGRIT regional, que es el que está en terreno. Es un primer punto. En segundo lugar, Carabineros tiene un despliegue en la zona y por tanto va a desarrollar todas las acciones necesarias con el objeto de evitar que haya personas que, por ejemplo, estén detenidas en zonas de peligro. Entendemos que la costanera es una vía fundamental para el traslado de las personas dentro de la ciudad y por eso en terreno se están monitoreando las medidas correspondientes para que se mantenga la actividad propia de la ciudad, pero al mismo tiempo sin correr riesgos. Y todas esas son medidas que se están adoptando en terreno conforme a las decisiones que se han adoptado en coordinación por el COGRIT regional y el COGRIT nacional. Así que por eso queremos ser muy enfáticos, como la idea es informar y sobre todo que las personas que están en Magallanes estén informadas respecto de dónde pueden estar y dónde no pueden estar. La información precisa y específica obviamente está siendo entregada por el COGRIT regional y nosotros estamos aquí solo haciendo referencia a los criterios generales respecto de las decisiones que se han adoptado en el marco de los informes técnicos evacuados por los organismos correspondientes, en este caso el CHO. Ministro, se desciende de alarma a precaución, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, de alarma a precaución. Sí. Esto se pudiese registrar, pero entendemos como una suerte de marejada, ¿no? Por los instrumentos que ya han sido medios. Eso es lo que uno estamos entiende, hablando ¿no? de un eventual aumento del nivel del mar, que en determinados contextos puede tener una fuerza suficiente para generar daño y peligro. Pero, obviamente, conforme a lo que se ha monitoreado hasta el momento, estamos estableciendo precaución y solo evacuación en lo que es zona de playa y la costanera. Por tanto, obviamente, que hay un desescalamiento respecto de las medidas que originalmente se habían adoptado de carácter precautivo. Ministro, por ejemplo, ¿qué pasa con alguna persona que infringe la normativa de aún así acercarse, por ejemplo, a la zona que está Sí, en realidad el terremoto tiene una magnitud 7.5, ocurre aproximadamente a unos 220 kilómetros al sur de Puerto Williams, al suroeste de Puerto Williams. Y este temblor, entonces, produce, la razón por la cual ocurre es que la placa de Antártica está tratando de penetrar bajo la placa sudamericana, perdón, la placa de Scotia, y eso produce este terremoto levantando un poco el fondo oceánico, y esto es lo que produce el tsunami. Está ocurriendo a más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, de modo que las ondas se atenúan bastante, llega muy leve, intensidades del orden de 3 hay reportadas en Puerto Williams, de modo que el peligro en realidad es el tsunami que posteriormente se genera porque llega más tarde, hay mucho tiempo entre las ondas sísmicas que arriban las ondas sísmicas y las ondas del tsunami, hay mucha diferencia de tiempo, así que pudimos estimar las características del terremoto inmediatamente después de haber ocurrido, gracias a la red que está instalada en la zona. Así es que lo más probable que ocurra con esta secuencia de temblores es que este sismo de magnitud 7,5 tenga algunas réplicas, ya tiene 7 hasta el momento,
y estas réplicas se vayan distanciando en el tiempo y haciéndose cada vez de menor magnitud. Eso es lo más probable. No podemos decir lo que va a pasar en el futuro, pero lo más probable es que así ocurra. Don Sergio por acá, solo para precisar, porque variaron las cifras mientras usted estaba en el COGRID, hubo gente que decía 305 kilómetros, precisar bien, son 220 entonces, en la profundidad específicamente, y en algún minuto se habló incluso, se hicieron los cálculos con 7.8, pero precisar esa cifra. Sí, en este momento el epicentro está ubicado a 218 kilómetros al suroeste de Puerto Williams y la magnitud es 7.5. Hay una pequeña variación inicialmente porque se estiman, como uno lo quiere hacer muy rápido, las estimaciones uno las quiere hacer muy rápidas, para entregar esa información lo antes posible. Entonces, esa información con la mayor cantidad de antecedentes, mayor cantidad de información que llegue a las diferentes estaciones, se actualiza y es por eso que ya ha llegado a 7.5 y lo más probable es que se mantenga estabilizada en 7.5 en adelante. La profundidad de 10 kilómetros, de ese orden, son temblores muy superficiales, probablemente entre 10 y 20 kilómetros sea la zona de ruptura, pero como está todo bajo el mar, no tenemos más evidencia que los instrumentos sísmicos que lo pudieron captar. Director, y justamente es donde se produce el epicentro, la distancia que hay entre el continente antártico y el sudamericano, lo que va a generar la diferencia en la llegada de este enjambre de olas de 1 metro que usted señala, de estas marejadas, ¿no? Eso explicaría por qué estarían llegando de madrugada, ¿no es cierto? Es, digamos, la gran distancia que hay, digamos, equidistante entre la Antártida y el continente sudamericano. Bueno, la propagación de la onda sísmica es distinta de la propagación del tsunami. La onda sísmica viaja por la Tierra, viaja mucho más rápido a la razón de 7, 8 kilómetros por segundo, depende de la profundidad, y en cambio la onda de tsunami es mucho más lenta. Entonces, y depende mucho, la onda de tsunami depende mucho de la batimetría, es decir, cuál sea la forma, la topografía del fondo oceánico, depende de la profundidad. Si la profundidad es muy alta, entonces la velocidad es más rápida. Si la profundidad es menor, entonces la velocidad es más lenta y llega más tarde. Entonces depende mucho de las condiciones locales, de las condiciones por donde atraviesa la onda del tsunami, el tiempo que demora en transcurrir. Así que no necesariamente es simétrico para todos los lugares. 10 kilómetros de profundidad es bastante superficial. Recuerde que hay terremotos hasta 600, 700 kilómetros de profundidad. ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es de este tipo de sismo ahí en ese lugar? Perdón, si la pregunta es si es frecuente. Sí, hay historia, sí, hay una zona ya está delimitada, esta zona de la placa antártica tratando de penetrar bajo la placa de Scotia, y eso se puede ver en innumerables sismos. Pero uno puede ver los sismos mayores, porque como no puede tener estaciones más cercanas, entonces no ve los sismos muy chicos, solamente los más importantes, y es por eso que la historia es un poco más, no tiene tanto, el catálogo no tiene tantos temblores en esa región. Sí, quisiera hacer una visita cortita que me parece que es bien importante. Como lo ha dicho Sergio Barrientos, la información preliminar, obviamente, en la medida que se van teniendo nuevos antecedentes, se va precisando. Y por eso la información actualizada señala que el sismo se ha producido a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, que es una información más precisa que la que se dio originalmente. Ahora, cuando se adoptan este tipo de medidas, se tiene que hacer conforme a la celeridad que se requiere. Y por tanto, a medida que avancen las horas, vamos a tener información más precisa y por tanto el COGRID regional va a ir informando a la población otro tipo de medidas, ya sea desescalando las medidas que hemos adoptado o haciéndolas más exigentes. Y por eso nos parece muy importante la contribución y la colaboración de los medios de comunicación para que la gente esté informada. Obviamente, hoy día tenemos Esta es la conferencia del Servicio Nacional de Prevención de Desastres de Chile, llevando cierta tranquilidad al país, diciendo que se ha desactivado la alerta que había para evacuación. Están volviendo a sus lugares, sobre todo en el área de Puerto Williams, en el sur de Chile, cuando a las 9:45 hora argentina se produce un sismo en la escala de Richter de 7.5 a la altura precisamente de Puerto Williams y generó la prevención de un tsunami. Marina Calabró, Facundo Pastor, buen día 24, chicos.